Hola a todos, bienvenidos al canal. Aquí vamos con una línea que ya está presentada en el canal, que es la de Antonio Banderas. Antonio Banderas supuso, digamos, una revolución allá por los años 90, en concreto cuando sacó la Diablo de Antonio Banderas en el año 97. En aquella época, cuando Antonio Banderas, bueno, pues ya era ultra conocido, pues sacó una línea de perfumes, que es la línea de Antonio Banderas. Esta es su primera fragancia, ya está reseñada en el canal. ¿Qué más decir de Antonio Banderas que no haya dicho? Bueno, supuso un antes y un después con respecto a la perfumería española, en concreto realizada por Antonio Puig en Barcelona. Todas las fragancias están realizadas por Antonio Puig. Y en el año 97, hace ya 20 y pico años de eso, supuso una revolución con respecto a una línea que introdujo que no estaba anteriormente en el mercado español, por lo menos en el mercado español, con respecto a la diferenciación entre las low cost típicas de droguería, tipo Agua Brava años 60, Brummel años 70 y Quorum en los años 80, bueno, principios de los 80, pues marcando una diferencia con respecto a una línea de perfumería que introdujo entre la separación de lo low cost a lo perfumería de diseñador. Son fragancias que esa línea introdujo en aquel momento. Antonio Banderas fue su primera línea y de hecho es la más conocida y la primera que introdujo, la pionera, la revolucionaria, que introdujo un tipo de fragancia lo más parecido a las fragancias de diseñador, separando las fragancias clásicas de droguería, para que me entendáis. Entonces, este hombre fue una revolución en aquel entonces con su primera fragancia, que está reformulada, pero y bueno, le llaman como un clon de la Fahrenheit de Dior. Yo tengo la Fahrenheit de Dior, está más que reformulada, incluso a mí me gusta más esta por la salida cítrica y menos nota, ya sabéis, la nota de gasolina típica de Fahrenheit de Dior, que aparte que es carísima, está bastante reformulada, ya tenéis también reseña en el canal. Vamos con dos fragancias, que es lo que vengo aquí a decir ahora. Esta línea de Antonio Banderas de Secret, que está todavía a día de hoy, en el año 2010 y en el 2011 introdujo esta de aquí, la de Golden Secret. Este es un botellón de 200 ml y esta es una botella de 200 que junto con un After 6, el botellón de 200 junto con el After 6 costaba menos de 20 euros. En aquel entonces ya llevo muchos años con esta fragancia. Ya no sé cuántas botellas también utilicé. Y en el 2010 introdujo la de Secret de Antonio Banderas. Esta fragancia, os voy a leer las notas. Son las notas de salida de pomelo blanco, bergamota y menta, con corazón de cardamomo, canela, pimienta, acor de manzana, un fondo de cuero, almizcle, pachulí, haba tonka y cuero. Esto es lo que más predomina, bueno, la salida de menta con cardamomo en la parte central, en la parte de cuerpo, junto con la canela, y un fondo de cuero, almizcle y el pachulí, sobre todo el pachulí. Una fragancia que sigue vendiéndose a día de hoy, después de pasar un montón de años. Son fragancias que separaron las típicas, como vuelvo a repetir, las típicas fragancias de droguería a fragancias de diseñador. Fragancias que de diseñador que ya quisieran muchas también parecerse a estas con respecto a la duración, porque la media de duración viene a superar las 4 horas, por lo menos en esta. Son fragancias que están relanzadas a día de hoy también. Se volvieron, creo que hubo un tiempo que no se lanzaron y volvieron otra vez a lanzarlas. A día de hoy, en el 2023, pues sigue vendiéndose bastante, un montón. Esta fragancia en concreto, no nos confundamos, hay perfumistas importantes detrás, como Christopher Ranut y Elizabeth Vidal. Christopher Ranut hizo fragancias como la One Million,
en aquel entonces, que ya la sacaron, y luego ya las Jean Paul Gaultier, las Scandal y Le Mal, un flanque de Le Mal. Esta es del 2010, luego lanzó en el 2011 The Golden Secret, al año después, en el 2011, The Golden Secret, que viene con un After 6. Son fragancias por menos de 20 euros. Esto es un botellón de 200 y esto es un After 6 que venía junto con, bueno, el típico caja con el cofre y menos de 20 euros. Esto leo ahora mismo también la salida, una salida frutada. Una salida de menta con licor de manzana, que el licor de manzana en la otra tiene la nota media, un corazón de nuez moscada, pimienta y comino y luego un fondo de musgo, cedro y cuero. Con respecto a esta de aquí, lo que más se nota es la salida, bueno, tiene una salida frutada, como digo, con respecto al licor de manzana, algo de menta. Luego la nuez moscada junto con el comino, una fragancia que es, digamos, lo más parecido a la One Million de Paco Rabanne, así con la similitud, lo dorado de la botella, y luego con un cedro y la nota predominante de cuero. Dos fragancias que están recomendadas en el canal del 2010, del 2011, fragancias bueno, que sí, con respecto al rendimiento, tampoco es que dure una eternidad, tampoco, no hay ninguna fragancia que dure tampoco, no esperéis que fragancias que duren más de 12 horas o 13 horas, por mucho que digan, incluso fragancias nicho que dicen que duran hasta 24 horas, que no os coma nadie el bolo en ese sentido. Estamos hablando de fragancias mega económicas, ultra baratas, ultra barata en concreto está incluso menos de 10 euros, fue la primera que lanzó el año 97, ya sí, ya reformulada unas cuantas veces, pero es que la Fahrenheit original también se reformuló. Esta incluso vale menos de 10 euros, ya tenéis, como digo, revisado en el canal. Y The Secret de Antonio Banderas y The Golden Secret el año 2010 y 2011. Fragancias, lo más parecido, son fragancias, están bien hechas, son fragancias cítricas, con salidas cítricas, salidas que utiliza pues lo típico, la bergamota y demás, con menta. Una tiene el cuerpo en la menta, la nota de menta la tiene en el cuerpo, el otro no tiene en la salida. Son algo parecidas, a mí me gusta más esta por la versatilidad que tiene, es algo más cítrica en la salida y esta es algo más especiada, es lo que, digamos, parece también a la One Million de toda la vida, que está reformulada 1000 veces, esta incluso es más consistente que la One Million. Con respecto a la One Million nunca ha sido una fragancia que me haya gustado. Y esta de aquí la veo como diferente, tiene su propio alma con respecto a la One Million de Paco Rabanne, y un tono también está entre One Million y Le Mal de Jean Paul Gaultier. Esta fragancia también está realizada por el perfumista Christophe Ranot, que hizo pues, lo que he dicho, la Paco Rabanne, la One Million, la Le Mal, que hizo un flanque del alemán y demás, y las Scandal. No nos confundamos que son fragancias mega económicas. Estamos hablando de fragancias bastante baratas, menos de 20 euros, tanto si os lleváis la de 100 como la de 200. Esta en concreto me acuerdo ya, porque llevo ya bastantes años que la compré, que ya digo que venía con el After 6. Son fragancias que tienen, bueno, pues lo veis también en la tapa, también el símbolo de Antonio Banderas, ¿sabes? Son fragancias que tienen buen pulverizador, son fragancias que duran bastante, tienen algo de similitud en eso. Bueno, ya es cuestión de oler cada una de ellas. Esto es lo más parecido, digamos, a la Jean Paul Gaultier, la ultra conocida Jean Paul Gaultier. Y esta de aquí, pues tenemos, si no se me cae, esto también tenemos la salida cítrica y también especiada con la nota de menta y demás que, bueno, con un tono un poco ya del cuero, del almizcle, pachulí, algo dulce, que incluso me gusta más porque es menos sólida que esta de aquí por la similitud que tiene con la Jean Paul Gaultier. La Jean Paul Gaultier que está ya más que reformulada y 200.000 flanques que han sacado.
Y esta, pues si queréis una fragancia un poquito más original, con un poquito más de, yo que sé, de incluso menos conocida, pues tirad por la Secret. Está vendiéndose más esta, la de Golden Secret. Estoy viendo más en los supermercados que la Secret. Es más difícil conseguir la Secret. Pero ya digo, pues si os pasáis por el Primor, por ejemplo, la vais a encontrar fácilmente. Son fragancias que siguen vendiéndose. Hizo muy bien Antonio Banderas, el gran actor Antonio Banderas, meter en la línea suya de Antonio Banderas. El principal está como la pionera en el año 97, haciendo una separación de la fragancia, ya digo, de droguería con respecto a la de diseñador, gente que no podía, gente trabajadora que no podía tener un tipo de gasto alto en perfumería, pues introdujo este tipo de línea. Una línea que ya estamos hablando de 20 y pico años. Las últimas son las de Icon, que ya también reseñé un par de ellas en el canal. Seguirán haciendo de Icon, seguro. Y nada más. Fragancias que con respecto... Tengo en la línea también algunas de Bustamante. Me parecen más... tienen mejor proyección y mejor duración estas de aquí. Y la línea, digamos, preferida mía de toda la vida, desde cuando era un chaval o joven, que ya no lo soy, que introdujo, como digo, buenos recuerdos con la Diablo, que en aquel entonces, pues cuando uno se la regalaban y demás, pues una de las primeras fragancias que tuve en colección. Así que la volví a comprar allá por el 2022, hace unos pocos meses. Creo que la compré en Navidades o antes, para tener, bueno, pues siempre en el canal fragancias que son baratas, low cost, que hay que tener siempre presentes, que están realizadas por Antonio Puig, fragancias españolas, y que no nos confundamos, también hay grandes perfumistas detrás, como el que he dicho, y nada más. Os dejo y hasta el siguiente vídeo, espero que os haya gustado y nada, seguir, bueno, comentando quien las tenga. Son fragancias muy conocidas, ya digo, la línea de Secret ya la lanzó hace bastante tiempo. Empezó con la Secret en el año 2010 y ya está más que conocida. De Golden Secret al año posterior. Quien la tenga, bueno, pues similitud, a ver qué le parece, si la Jean Paul Gaultier le gusta más tirando a la de Golden, o simplemente la de Secret, pues un poco la similitud con Le Mal de Jean Paul Gaultier. Bueno, algo de similitud, dejadlo en los comentarios. Si sois tan amables, bueno, simplemente dar al like, posicionar un poquito el vídeo. Agradezco también las últimas suscripciones, como siempre, ya hemos superado ya las 500 suscripciones. Y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que muchas gracias por visualizar y hasta pronto.